La gente se rió de ella por plantar un árbol en el desierto. Pasaron 2 años y todos se sorprendieron. Si cierras tus ojos a las bondades de la vida, estarás cerrando tu corazón a cada cosa buena que pase frente a ti. La humildad no es necesariamente el señal de pobreza. La humildad es el camino para vivir en comunión y armonía con las demás personas. Sin importar cuánto tenemos o cuánto no tenemos, la siguiente historia dará ejemplo de lo que ahora les digo. Como de costumbre en aquel pueblo, apenas al llegar a la hora del mediodía, las altas temperaturas abrazaban la piel de todo aquel que estuviese haciendo las labores de la cosecha. El sol calentaba el suelo como si de brasas se tratara. Los niños buscaban alguna sombra para protegerse del incesante calor. Era un pueblo cercano a muchos otros pueblos que pasaban por la misma situación. La mayoría de las personas vivían en precarias condiciones. Sin embargo, como en todas partes, había quienes se aprovechaban de lo poco que otros se ganaba. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y darle a la campanita para seguir todas mis historias. Entre aquellos pobres habitantes había uno que otro mercader, que de alguna manera podía substituir vendiendo la poca cosecha en el mercado del pueblo. Pero para los pobladores del lugar era muy extraño, pues solo ellos eran los que conseguían cosechas y curiosamente cuando iba a dormir y amanecía, lo que estaba creciendo del día anterior ya no estaba al día siguiente. Y es que aquellas tierras estaban muy cercanas a un desierto. Eran tierras muy áridas, en las que la lluvia casi no se veía, y las tormentas de arena arrasaban con gran parte de los sembradíos. Para entonces fue cuando una entusiasta mujer llegó desde el extranjero con ideas innovadoras sobre los métodos agrícolas y de siembra. Su nombre era Nora, y era una mujer bastante mayor. Nora no había estudiado ciencias de la agricultura en la universidad. Lo que movía a Nora para visitar un pueblo tan pobre no era aprovecharse de la situación ni buscar riquezas. Nora era un amante de la naturaleza y entendía lo importante que eran los árboles y el relieve de los paisajes para mantener la vida. Nora no solo quería rescatar el suelo donde vivía. Fue entonces cuando Nora descubrió que la situación que estaban viviendo en el pueblo era algo que en parte ellos mismos habían propiciado. Debido a la falta de cosechas, las personas no tenían nada que comer y optaron por talar los pocos árboles que iban quedando a los alrededores. Y fue con esa tala excesiva que los suelos se quedaron sin ningún tipo de nutrientes. Nora había pasado meses sacudiendo casa por casa para tratar de crear conciencia en la gente al decirle que le ayudaran a sembrar árboles para recuperar los suelos, pero solo obtenía negativas y hasta burlas como respuesta. Señora, por favor, déjeme ayudarla. ¿Acaso no quiere que sus hijos coman a diario? ¿Acaso no quiere tener sombra en el patio de su casa? Pedía constantemente Nora a los habitantes. Pero aquellas personas que solo conocían la carencia no estaban dispuestos a escucharla. «Usted está loca, ¿o es que no ve que estos suelos no sirven para nada? Aquí no se puede sembrar nada. Este suelo está podrido. Y si alguien logra cosechar algo, aunque sea un poquito, luego vienen y se lo roban. ¿Qué más puede pedir de nosotros?», le respondió con frustración y lamento una mujer que hablaba con Nora. «Solo le pido que me escuche. No tiene que hacer ningún esfuerzo. Aquí hay potencial. Solo debemos cuidar los suelos. Por favor, déjeme explicarle y verá si funcionará o no». «Señora, no me haga perder el tiempo. Estoy muy ocupada. No sé si lo ha notado, pero nuestras cosechas no dan frutos porque el suelo está mal. Y como no tenemos cosechas, tenemos que buscar la manera de encontrar la comida. Así que tengo que caminar más de 10 kilómetros para tratar de conseguir algo de leña para venderla o cambiarla por comida. No me retrase más, por favor». Cada palabra de la mujer iniciaba con un tono febril, lleno de molestia, que no iba dirigida a Nora, pero que necesitaba ser liberado. Y luego las palabras terminaban siendo de un lamento doloroso. «¿Pero qué hay de su esposo? Él puede ir por la leña mientras usted cuida de los niños. Así no tiene que llevarlos a cuesta abajo este sol tan caliente». «Señora, mi esposo trabaja diariamente bajo este sol para tratar de cosechar algo en algún momento, por más pequeña que sea. Queremos cosechar algo».
Las lágrimas de aquella mujer no tardaron en aparecer, y Nora no lo pensó dos veces para ofrecerle sus brazos y su hombro para que se desahogara. Está bien, entiendo que no quieras escucharme y que estés muy ocupada. Aún así, vendré diariamente hasta que tengas el tiempo y la voluntad de atenderme. Y no solo a ti, vendré a hablar con cada uno de los que viven en este pueblo y sus alrededores. Pasaban los meses, y Nora seguía visitando cada rancho y casa, cada familia, cada persona. Algunas la escuchaban y por momentos se entusiasmaba con la idea de tener cosechas todo el año. Pero la gran mayoría solo se reían de ella y la llamaban loca. Pero Nora no se rendía. También acudía con las autoridades. Y fue entonces cuando comprendió que la tala tan desenfrenada de los árboles también se debía a que incluso dentro del pueblo no tenían algún sentido de pertenencia para sus propios bosques. Pensaban que los árboles eran inservibles y que más importante eran las cosechas. Por eso los aldeanos talaban, para vender la madera y para hacer más espacio en sus huertos. ¿Nora no es un nombre correcto? Le diré una cosa. Yo estoy muy bien aquí donde estoy sentado. Estoy cómodo. No lo tengo todo, pero tampoco me falta nada. Y sobre todo, no tengo que estar buscando cosechas ni nada. Para eso tengo trabajadores. Esos árboles no son de nadie. ¿Qué más da si los talan o no los talan? Se nota que usted no es de aquí. A usted le falta mucho del valor que le sobra a esta gente. Pues ciertamente no soy de aquí. Tampoco pedí venir aquí. Seguro entenderá lo molesta que puede ser la política en algunas ocasiones. Si no le brindan apoyo a estas personas, van a morir de hambre. Al menos deberían sentir ese instinto de protección hacia sus tierras y sobre todo hacia los árboles, y de eso debe encargarse usted. Nora, se lo repetiré otra vez. Cuando llegué aquí no había ningún tipo de ley que resguarde a los árboles. Además, esta gente rogaba por el permiso para talar, y como ya le dije, no había nada que me diera razón para detenerlos. Entonces vine aquí en vano. Pues ya se lo dije. Puede hacer lo que quiera con esas tierras. No creo que consiga nada, pero ahí están, todas suyas. Eso sí, no espere que la ayudemos. Desde entonces, Nora había estado trabajando arduamente para recuperar los suelos y recuperar los árboles. Viajaba todos los días en su pequeña camioneta, hasta un pequeño riachuelo que quedaba en los linderos del pueblo. Su intención era recolectar la mayor cantidad de agua posible. No recibía ningún tipo de ayuda. Sus manos estaban rotas por el trabajo y el calor. Pero eso no la detenía, pues pensaba que si los habitantes del pueblo han hecho lo mismo desde que tiene razón, ella no podría hacer menos. Estuvo haciéndolo durante 2 años y medio. Nora no tenía remordimientos al vivir en las mismas condiciones que los demás. Poco a poco, fue llenando varios tanques de 1000 litros cada uno. No le importaba recibir nada a cambio, y en contra de todo pronóstico, y a pesar de la burla y negativa de los aldeanos, ella seguía adelante. Nora seguía yendo a visitar las casas del pueblo para convencer a las personas. Algunas la escuchaban, pero siempre eran más quienes le daban la espalda. No pueden negarse a entender. Por favor, solo les pido que me escuchen un momento. Solo les pido que por favor me permitan hablar. Por favor. ¿Usted está intentando reírse de nosotros, señora? ¿Acaso cree que no lo hemos intentado todo? Por favor, tenga respeto, porque podremos ser pobres, pero seguimos trabajando hasta que el cuerpo pueda por nuestros niños y familias. No, por supuesto que no. Yo solo quiero ayudar, solo quiero ayudarlos. Trayendo su camioneta frente a nosotros, con todos esos árboles atrás, ¿quiere echarnos en cara que consiguió madera para vender? Nora notó que sí quería ayudar a los habitantes del pueblo. A pesar de sus buenas intenciones, debía actuar con mucho más cuidado para no lastimar la nobleza de esa gente. Debía ser más humilde. No, por favor, no me malinterpreten. Es mi medio de transporte. Es necesario usarlo para cumplir con la meta. Verán, esos no son árboles para vender. Esos son árboles que vienen de un lugar no muy lejano de aquí.
Bueno, al menos es cerca si vamos en auto, pero solo quiero que vean que será sencillo, pues solo voy a replantar los árboles que están en aquel lugar. Los voy a sembrar aquí, cerca de ustedes. Les dará sombra, más comida y agua. Nosotros no seremos estudiados, pero ¿cómo es que usted pretende lograr todo eso? No nos ofenda, señora. Nora sabía que no sería sencillo lograr una comunicación asertiva con el pueblo, así que tuvo que acudir a su lado más sensible y humano. Nora se quitó los guantes que tenía puestos, se quitó las botas que usaba, se quitó la sudadera que llevaba puesta y continuó conversando. Miren, esto es lo que he estado haciendo. Este es el trabajo que quiero hacer, y no por mí, sino por ustedes, por sus niños, por sus tierras. Por favor, yo no quiero burlarme de ustedes. Las personas vieron con asombro las ampollas en las manos de Nora, su piel tostada por el sol, las heridas en sus piernas y rodillas, y por un momento dejaron que Nora hablara. Está bien, señora, diga lo que tenga que decir. Muy bien, lo primero, hay que sembrar árboles para que las cosechas prosperen. Pero eso solo nos quita espacio, señora, y además podemos vender la madera. Hay algo que deben saber, y si me ayudan a sembrar estos árboles, ustedes notarán la diferencia. Las raíces de los árboles ayudan a nutrir el suelo, y así las cosechas darán frutos. Por eso es que está mal talar todos los árboles. Habían árboles y aún así no teníamos cosecha. De algo teníamos que vivir, por eso los cortamos. Lo entiendo, pero solo denme algo de tiempo. Necesitamos agua para recuperar estos suelos. Y esa es otra de las cosas que dañó la tala de árboles. Al no haber árboles, hemos dañado el ciclo del agua. Por eso no llueve muy seguido. Pero todo eso lo vamos a arreglar. Vamos a sembrar dos tipos de árboles. Uno con raíces largas que nutren el suelo, y otro que con raíces evita que el agua se pierda. Además, he estado recolectando agua durante varios años, solo para este propósito. Por favor, confíen en mí. Fueron pocos los que siguieron las ideas de Nora, pero al menos había conseguido que algunos se animaran. Pasaron algunos meses, y los árboles echaban raíces. No eran totalmente grandes, pero al menos servían para que las cosechas dieran frutos. Los habitantes empezaron a notar que sus sembradíos estaban dando alimentos y semillas. Están felices. Tenían comida y además algunos árboles para quemar y hacer leña. Entonces apenas miraban un árbol sano, lo cortaban para vender la madera, pues pensaban que ya estaba solucionado el problema de las cosechas. Pero era todo lo contrario. Inmediatamente volvía la escasez de frutas y semillas, y los aldeanos pasaban hambre nuevamente. Nora veía sus esfuerzos perdidos, pero no se rendía. No los talen, por favor, no los talen, déjenlos crecer, les dará sombra, amortiguará los fuertes vientos y sobre todo ayudará a nutrir el suelo para que sus cosechas sean abundantes. Pero por favor no los corten, solo tengan algo de tiempo. No podemos esperar toda la vida, señora. Nuestros hijos se mueren de hambre. Nora había presenciado cómo algunos niños sufrían de desnutrición severa. Los animales morían frente a las casas y siempre había una cara triste en cada patio. En una de sus últimas visitas, Nora notó que a los pies de los ranchos y casas de los habitantes había numerosas raíces y pequeñas plantas que no parecían ser arbusto o césped. Nora notó que se trataba de hojas de árboles. Entonces supo que los árboles siempre habían estado ahí. No hacía falta sembrar o replantar árboles, solo había que cuidar los suelos. Empezó a trabajar desde cero y sola como al principio. Algunos de los árboles que había plantado junto con los aldeanos se habían secado. Nora sabía que no iba a ser un trabajo fácil, pero recibía burlas a diario y sobre todo de los mercaderes. En una ocasión, mientras Nora trabajaba en regar el suelo, se acercó ella a una caravana que dirigían dos mercaderes y lo seguían algunos trabajadores del pueblo. «Mujer, ven con nosotros, tenemos licor y buena comida. Ya deja de hacer eso sin sentido. Estas tierras no sirven para nada. Si sigues así, solo vas a quedar loca». El tono de los hombres
Era un tono burlesco e irónico, pero Nora no se inmutaba. Ustedes no saben lo que significa sacrificarse por algo, ¿verdad? Ni siquiera saben lo que les cuesta a estas personas recoger algo de comida. Ustedes no saben lo que es el valor de ganarse las cosas. Me dan pena. Pues tú te lo pierdes, solo malgastas energía. Debería darles vergüenza que el poco dinero que ustedes tienen sea a costa del trabajo de los demás, o me dirán que ustedes cosechan a diario. Es muy curioso que a los aldeanos se les pierda la cosecha de uno a otro. ¿Estás loca o qué, mujer? ¿Acaso nos estás acusando de algo? Cada quien juzga por su condición. Cuidado con lo que dice, señora. Por aquí ocurren muchos accidentes. Mejor cuídese. Usted no sabe nada de lo que es vivir aquí, señora. No sabe lo que dice. Puede ser que no, pero crecí viendo hermosos países y me molesta ver que en esos lugares como estos se pierda la naturaleza solo porque sí. Y más me molesta que en otras partes del mundo, como aquí, la gente no pueda comer a su gusto y a sus anchas. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esto funcione, así que por favor, siga su camino y no vuelva a dirigirse a mí. Aquellos hombres no tuvieron nada que decir, y los aldeanos que iban detrás de ellos en la caravana sintieron una fuerte admiración por Nora. Pensaron que quizá habían estado siendo muy duros con ella. Por lo pronto, Nora siguió con su labor. Hubo una temporada de leves lluvias en el pueblo, lluvias que duraban menos de una hora, pero que se extendieron una vez al día durante al menos 2 semanas. Al principio los árboles que había plantado Nora estaban cada vez más verdes y fuertes. Nora había decidido sembrar algunas semillas para que la gente viera que el efecto de las raíces en el sueño era real. Para la segunda semana de lluvias, aquellas semillas habían dado frutos, pero para la mala suerte de Nora, los insectos que traía la lluvia se comían las siembras. La gente volvía a perder las esperanzas y los demás se reían, volvían a llamarla loca, pero Nora no se rendía y seguía su labor con mucho entusiasmo. Pasaban los meses y durante la temporada de sequía, las mujeres, como era la costumbre, caminaban varios kilómetros tratando de encontrar agua y algo de leña para calentarse en casa. Pero cuando no encontraban, tenían que recurrir a quemar estiércol de vaca o estiércol de cabra. Eran personas desesperadas que veían cómo sus hijos lloraban de hambre y de frío y no se daban cuenta que quemando el estiércol solo creaban más infección. Nora volvió a la casa y esta vez abarcó a más pueblos. Logró que una persona de cada pueblo sembrara algunos árboles en un pequeño espacio de su granja y nuevamente durante la época de cosechas. Eran estas personas quienes obtenían mejores cosechas, o si no eran las únicas con cosechas. Eso duraba algún tiempo. Luego volvían a cortar los árboles y seguían con su vida. ¿Qué pasa con ustedes? ¿No se dan cuenta que los árboles tendrán sombra? Habrá abejas que generen miel. Habrá un mejor ciclo en el agua. Tendrán suelos más vivos. ¿Por qué talan los árboles? Aquellas personas solo estaban más concentradas en alimentar a su familia que cuidar de los árboles, y era algo que Nora apenas acababa de comprender. Entonces, en lugar de juzgarlos, Nora logró comprenderlos. Así los siguientes meses se dedicó a remover tierra e hidratarla diariamente con leves porciones de agua al día. Luego tomaba los árboles que veía en algún camino y los plantaba cerca del pueblo. Nora intentaba hacer una hilera de árboles para que fuese más sencillo regarlos. Hacía todo esto a diario y sin descanso, pero lo que más sorprendía a quienes la miraba es que Nora no plantaba árboles de tierras ajenas, solo los pequeños árboles que estaban en las mismas tierras del pueblo. Esta vez nada la detendría de su labor. Pero un día recibió la visita de un grupo de aldeanos que al ver que Nora trabajaba día tras día y sin descanso, quisieron llevarle un pequeño detalle, pues en el fondo sabían que ella solo estaba tratando de ayudar, aunque para ellos no tenía ningún sentido. Señora, por favor, le hemos traído algo de agua para que beba. Debería descansar un poco. Ok, pues muchas gracias. No tengo tiempo para descansar. Hay mucho trabajo que hacer.
«Señora, ¿usted qué edad tiene?», le preguntan a Nora. «¿Eso qué importancia tiene? No le dé pesar, nada más de pensar en todo el tiempo que va a perder, nada más por esperar que alguno de estos árboles de sombra o de algún fruto. Les diré esto una vez más, y no voy a repetirlo. No estoy haciendo esto por mí. No me importa cuánto tiempo pase para que alguno de estos árboles crezca, lo suficiente como para que alguien se recueste en su tronco y se relaje con su sombra. Yo ya he comido de un árbol que alguien más plantó. Ya he disfrutado de la sombra de un árbol que alguien más plantó, y que quizá no soñaba con comer precisamente de ese árbol que plantaba. Por eso no me importa cuánto tiempo pase, si al final alguien más podrá comer de este árbol que hoy estoy plantando. Esto es para ustedes». Aquellas personas no pudieron contener las lágrimas y se dejaron caer de rodillas al suelo, pidiendo a Nora que por favor les ayudara y que estarían dispuestos a hacer lo que hiciese falta para trabajar por un bien mayor. Nora empezaba a notar que su trabajo estaba dando frutos. ¿Lo ven? A esto le refiero. Aún ni siquiera he terminado de sembrar este árbol y ya he obtenido cosecha. La ayuda que ustedes me ofrecen es la mejor cosecha. Todos volvieron a quedar mudos al ver la bondad de Nora, y entre lágrimas fueron por la ayuda de más aldeanos. Sin embargo, aún seguían siendo muy pocos los que se atrevían a sumarse al trabajo, pues les parecía absurdo. Nora siguió hidratando los suelos y removiendo la tierra, y replantando árboles y recibía la ayuda de algunos granjeros. Nora no había apostado por aquellas plantas que había visto cerca de las casas de los del pueblo. Ella pensaba que era simple maleza, pero realmente eran plantas y había miles de ellas, así que se estaba encargando de alimentar al suelo para que las plantas echaran raíces. Además de eso, Nora repitió la siembra de semillas y granos cerca de sus sembradíos de árboles para que al llegar el tiempo de cosecha, obtuviese la mejor cosecha que se haya visto. Su intención era mostrarle a todos que sí era posible, pero ya había tenido varios fracasos y eso la hacía dudar. Contra todo pronóstico, Nora siguió hasta ver lo que quería ver. Pasaron los meses y lo había logrado. El pequeño terreno que Nora había sembrado estaba dando frutos. Los árboles estaban verdes y fuertes. Todo el esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, requirió de mucho trabajo, de mucho tiempo, de mucha agua y de mucha dedicación. Nora estaba orgullosa y ante la lamentación de todos aquellos que no creyeron en ella, solo les dijo una cosa: lo poco que ven aquí es para ustedes. Mis manos hicieron esto por ustedes, y los que me ayudaron e hicieron esto por sus familias. Somos muchos, y esto es poco, pero sé que será suficiente. Tomen lo que necesiten, tenemos más trabajo. Cada uno de los habitantes del pueblo lloraba de alegría y no dejaban de agradecerle a Nora. Estaban muy sorprendidos y sentían que por fin iba a cambiar la vida de ahí en adelante. A partir de ese momento, todos y cada uno de los habitantes del pueblo siguieron las pautas que dejaba Nora para obtener también un campo lleno de cosecha. A partir de ahora, ya no tendrán que depender de los mercaderes. Ahora ustedes tendrán su propia cosecha. No le deben nada a nadie, y mucho menos a esos oportunistas. Denle valor a sus tierras y a estos árboles, que serán todos para ustedes a partir de ahora. Nora estaba muy feliz por los logros que había obtenido y no dejaba de recordarle a las personas la bendición que habían obtenido. Ahora es su deber lograr que la gran parte de estas tierras sigan nutriéndose. Vamos a reservar y recolectar toda el agua que podamos. No tendrán que preocuparse después, porque las raíces mantendrán las cosechas húmedas. Además, pueden estar tranquilos, porque al sembrar árboles suficientes podrán valerse de ellos si por alguna razón alguna de sus cosechas perece. Podrán vender la madera o incluso comer de sus frutos. Todos los habitantes trabajaron junto con Nora para llenar sus tierras de árboles y lograr que sus cosechas dieran frutos sanos. Como siempre, no fue una tarea fácil, pero ahora los habitantes tenían como ejemplo lo que había logrado Nora. Ya no tenían dudas.
Aquellas personas que habían perdido a un hijo, o a un esposo, a un hermano o una madre, ahora estaban llorando de alegría, pues podían vivir con un poco menos de dolor. Los habitantes del pueblo ya no veían los árboles como una maleza, sino como una plantación en sí misma. Mejoraron las cosechas, podían vender leña y comprar comida. No tenían que alimentar al ganado, porque los árboles proveen su alimento, y había abejas que así tenían miel para una sola familia. Tener árboles significó que su cosecha se duplicó, y hasta se triplicó. Lo mejor de todo esto es la enseñanza. A partir de hoy, serán más fuertes y resistentes ante los años de sequía y escasez. No dejen morir sus árboles, pues ellos le dan vida a sus suelos. Las autoridades habían cambiado sus políticas en cuanto a la vegetación, habían prohibido la tala de árboles y habían declarado el relieve adyacente como patrimonio del gobierno. Pero eso no era impedimento para los aldeanos, pues ahora, dentro de sus propias tierras, el pueblo sembraba sus propios árboles. Y sin embargo, aunque los árboles no eran de la gente oficialmente, sí empezaron a sentir los suyos y actuaban bajo esa percepción. Es mi árbol, no te atrevas a talarlo. Es ahí cuando todo empieza a cambiar, en la mente de las personas. ¿Cree usted que este relato está lejos de la realidad? Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.